Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva conferencia del ciclo de conferencias de San Alberto Magno. Esta ya es la cuarta conferencia y su título es Dating Data, The New Oil is Here. La va a impartir la profesora Rosa Elvira Lillo Rodríguez, que es catedrática de Estadística e Investigación Operativa en la Universidad Carlos III. Para introducirnos en su calidad como profesora y como persona, pues nos ha parecido interesante invitar también al director del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Extremadura, al profesor Manuel Mota Medina. Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Encantado. Pues nada, gracias a ti por invitarme y bueno, para mí es una satisfacción inmensa tener aquí a Rosa. Ya sabemos que ella viene cada vez que se lo pedimos, pero cada vez que viene pues nos satisface. Bueno, Rosa es catedrática del Departamento de Estadística, en el Departamento de Estadística en la Universidad Carlos III. Además es la directora del Instituto para el Big Data. Y bueno, tiene muchas otras cuestiones que está haciendo y que tampoco vamos a enumerar aquí. A mí me gustaría más que enumerarlo por sus méritos, que son muchos, y que realmente hace que sea una de las personas más interesantes que en matemáticas podríamos traer aquí, pues me gustaría, no sé, decir que también empezó conmigo la carrera. Sí, así es la cosa, ¿eh? Somos de la misma promoción, de la misma que Eladio, de Paula, que también están aquí, y empezamos allá hace unos cuantos años. Ella solo estuvo aquí hasta segundo porque ella tenía muy claro que quería hacer estadística. Y aquí no había estudios de estadística. Ahora eso ha cambiado. Afortunadamente, ahora tenemos estudios de estadística. Tuvimos la especialidad, tuvimos la licenciatura y ahora tenemos el grado. Con lo cual es una suerte. Porque nosotros no teníamos estudios de estadística. Bueno, es que no teníamos ni optativas en aquella época. Es decir, no había optativas. Todo hacías y todo era la troncalidad y la obligatoriedad. Y la verdad es que desde los primeros días, por decirlo de alguna forma, o los primeros meses, nos dimos cuenta que Rosa era la mejor de la promoción. ¿Para qué vamos a eso? Era la mejor de la promoción. Santiago también, pero bueno, vamos, también estaba Santiago, sí, pero sí había, pero no, yo estaba a otro nivel. Y la verdad es que digamos, el ser la mejor también era en el sentido de que no solo era la mejor porque tenía una visión de las matemáticas, una visión buenísima, veía las matemáticas con una facilidad que por lo menos a mí me alucinaba, pero es que además te la sabía explicar. Yo tengo no es una anécdota, un examen de geometría proyectiva. Bueno, pues aquí ya sabéis que la geometría proyectiva no es sencilla. Y ese examen además, pues era un examen que nos puso Teresa, la hermana de Juan y de Pedro, Teresa Sancho. Y era un examen que duraba todo el día. Aquí para los que estáis ahora de alumnos, cuando se ponen eso, duraba por la mañana y por la tarde. Por la mañana eran la teoría y los ejercicios, por la tarde los problemas. Bueno, pues la teoría de los ejercicios pues lo hacías y tal, pero los problemas, yo particularmente llegué al examen y no hice ni un problema. Desde las 4 hasta las 8, ni un problema. Bueno, pues Rosa sí los hizo. Digo, bueno, la verdad es que a mí me daba vergüenza ya preguntarle a Teresa. Y le pregunté a Rosa y digo, Rosa, ¿y estos problemas? Digo, si son muy difíciles, digo, ¿cómo eran? Pues en un momento y eran fáciles, en cuanto te lo explicó ella. ¿Qué quiere decir eso? Eso a mí lo que me dice es que no solo es la buena visión de las matemáticas, sino lo bien que cuenta matemáticas. Entonces, bueno, hoy la tenemos aquí y yo ya creo que he hablado demasiado, que nos cuente ella, que nos hable de matemáticas. Bueno, nosotros nos vamos a bajar para poder vamos. seguir mejor la charla de ahí abajo. Rosa, tiene la palabra. Vale. Bueno, pues a mí en primer lugar lo que me... Lo que me apetece es daros las gracias por la invitación, por esta acogida
recuerdo, yo me acuerdo perfectamente de ese examen y de hecho se lo pongo como ejemplo a mis alumnos que se quejan de exámenes de 2 horas, ¿no? Que aquello fue tremendo, ¿no? Y para mí siempre es un placer volver a los orígenes de esta universidad en la que efectivamente empecé y que luego no terminé, pero que sigo unida tanto afectivamente como en temas de investigación reiterada y también he estado aquí pues en algunas cátedras o titularidades que ha habido. Así que espero que no os desconectéis de mí tampoco. En esta ocasión, pues la idea es dar una visión un poquito más global del mundo tan floreciente en el que nos encontramos de los datos, que creo que es necesario colocarlo en su justa medida. Y entonces he titulado la conferencia como Dating Data, The New Oil is Here, porque yo creo que vais a ver a lo largo de lo que os voy a contar la revolución que ha pasado y en la que estamos inmersos actualmente. Sobre todo, he hecho una conferencia pensando que iba a haber gente más del ámbito de ciencias para que se motivara a estudiar este tipo de cuestiones y pensando también en la gente especializada en el área de estadística que estáis aquí. No os esperéis nada técnico, para eso ya he dicho que me invitéis en otra ocasión a que vea algo de mi propia investigación, sino que voy a dar un barniz de las cosas en las que estoy actualmente comprometida. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde hace, ya estoy en mi cuarto año, dirijo un instituto de investigación que se llama IBIDAD, que está patrocinado por el Banco Santander y es un instituto que está dedicado al mundo del Big Data. Voy a poner así algunas fotos del equipo que se ha ido, que se va de alguna forma renovando, en el que estamos un equipo directivo y luego está un grupo de postdocs que tenemos contratado de diversos ámbitos ligados al mundo de los datos. Ya sabéis que el mundo de los datos, lamentablemente, no lo lideramos solamente los matemáticos, sino que hay una intrusión de los ingenieros de teleco, de la gente de informática o incluso de la gente de empresa, ¿no? Entonces, el grupo que hemos formado nosotros también es multidisciplinar. Últimamente, pues en la pandemia lo que han abundado más son las reuniones online, que como también habréis tenido vosotros, han sido las protagonistas y ha hecho que no nos paremos. Este es un instituto y tenéis nuestras coordenadas en redes sociales que os animo a que nos sigáis. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, tenemos una gama de seminarios dados por gente de la empresa. Ayer dio un responsable de Telefónica, que pueden ser iluminadores para gente que luego se vaya a dedicar a esto desde un punto de vista más práctico y aplicado al mundo real. Y porque constantemente sacamos noticias de cosas relacionadas con el mundo de los datos. Nos dedicamos, por una parte, a hacer investigación aplicada, sugerida fundamentalmente por problemas reales o por problemas que nos presenta la empresa, y hacemos lo que llamamos proyectos boutique, en el sentido de que son proyectos que tienen una componente de I+D+I muy importante y que una consultora al uso sería incapaz de abordar, porque no tienen el talento que tiene un grupo de doctores que está en la frontera del conocimiento actualmente. Y luego también hacemos, de alguna forma, lo que llamamos cursos in company, es decir, damos formación adaptada a lo que las empresas que se quieren renovar actualmente pues están necesitando. Eso es un poco en lo que estoy actualmente y creo que me da la visión suficiente pues para contaros la situación actual del mundo del dato. Por otra parte, no puedo dejar de ser catedrática de estadística. Y como ha pasado aquí, la estadística era una carrera que normalmente no tenía adeptos. Es decir, que nosotros carecíamos de estudiantes y los que venían tampoco eran los mejores. Entonces, ante esa sequía de estudiantes, en la Carlos III iniciamos una serie de eventos divulgativos que se llaman Statworks, que han tenido distintos apellidos: el imperio de los datos, una nueva esperanza, el despertar de los datos, la era del Big Data, y eso pues ha propiciado que la estadística empiece a sonar muchísimo más entre los estudiantes. Hacíamos eventos en institutos o eventos en la propia universidad y hoy es un hecho que las carreras de estadística están llenas en todas las universidades españolas. Y además, lo más interesante es que ha subido la nota de corte y la primera opción, la gente que la vive en primera opción. Estos eventos también se están desarrollando actualmente. De hecho, la Universidad de Extremadura va a adherirse a este tipo de iniciativa, lo cual nos congratula bastante.
Y creo que también con estos dos gorros pues me permiten afrontar esta charla de una forma diferente. La idea es hablaros de la ciencia de datos. Actualmente la ciencia de datos es una forma, como si dijéramos más sexy, de llamar a la estadística. Es una forma que nos han robado mucho la parte de ingeniería y la parte de informático, pero que en el fondo es tratamiento de datos que llevamos haciendo los estadísticos toda la vida, ¿no? Es el estudio intensivo del dato. Ya no tiene tanta importancia el concepto de estadística como el árbol que nos ayuda a ver el bosque, es decir, el concepto de muestra y de población, que siempre se ha visto relacionado, como por ejemplo con el tema del Instituto Nacional de Estadística, sino que ahora tiene un aspecto, o el concepto de muestra ha cobrado menos importancia con el impacto del Big Data. Y eso vais a ver cómo se va a reflejar. El científico de datos, como todos sabéis, es una persona que analiza datos, que resume datos, que visualiza datos. Luego tendré un apartado dedicado a visualización, que es donde más se ha producido una revolución en los últimos tiempos. Pero el científico de datos, según decía un profesor de Berkeley, es una persona que por una parte es analista, es decir, necesita los conocimientos matemáticos y computacionales necesarios para abordar los problemas, pero por otra parte es artista, en el sentido que necesita saber echar los suficientes ingredientes a todo lo que tiene entre manos para sacarle partido. Es decir, si las decisiones basadas en datos no sirvieran para nada, esto no tiene absolutamente nada de sentido. Lo que pasa es que se están dando cuenta la gente de que lo que antes era basado muy en intuición, si lo basamos en datos, la repercusión, sobre todo en términos económicos, es muchísimo mayor. Evidentemente, los estadísticos y los jóvenes que estáis aquí, seguro que cuando dijisteis a vuestros padres, si alguno se lo dijo que iba a hacer estadística, dijo que qué carrera era esa, ¿no? Con la mala prensa que tiene la estadística globalmente en la sociedad, ¿no? En máster que yo doy pongo cantidad de ejemplos con los que se puede engañar en la estadística, que yo no voy a poner tantos, pero es lo que nosotros en los eventos divulgativos decimos como el lado oscuro de la estadística, ¿no? Como con la manipulación de escalas, con la manipulación de colores, con el 3D, se puede engañar visualmente y hacer creer una cosa que no es cierta. Eso es un hecho, y eso llevó a Benjamin Disraeli a decir la famosa frase de mentiras, malditas mentiras y estadística. Es decir, nos engloban en ese saco de mentiras, y eso ha hecho que tradicionalmente la estadística no haya sido vista como con la relevancia científica que tiene por detrás y que los que estamos aquí todos conocemos, ¿no? Esto es un ejemplo muy tonto, y es cuando se abolió la posibilidad de que se podía utilizar armas en Florida. Se quiso decir que realmente se había disminuido las muertes. Como veis aquí en el gráfico de la izquierda, parece que se produce, ¿no? Se produce aquí una disminución muy grande, considerando como gráfico la parte roja de arriba, y sin embargo en la escala adecuada visualmente lo que se produce es un aumento bestial, ¿no? O sea, como con la perversión visual somos capaces de engañar un poco las conclusiones que se quieren decir. Todo esto, que es la mala fama que hemos tenido, es cierta, pero ahora estamos viviendo un momento muy bueno, un momento muy dulce. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Realmente cuál ha sido el proceso que se ha seguido? Bueno, por una parte se sabe que la estadística viene de la época griega, donde había un afán grandísimo por tener documentado a la gente que vivía en los territorios que habitaban, ¿no? ¿Os imagináis por qué? ¿Por qué ese afán de tener a la gente controlada? Algo muy, muy lógico. Para cobrar, efectivamente, para el tema de los impuestos. O sea, Hacienda es algo que realmente es muy antiguo. Pero bueno, eso dio lugar a los primeros censos, y después, como eran sociedades que estaban muy determinadas por las crecidas de los ríos y por los temas climáticos, empezó la idea de querer modelizar el azar. Y al modelizar el azar surgen los primeros juegos tal y como los conocemos, de dados, de naipes,
donde la componente probabilística es muy grande. No sé si conocéis la película de los Pelayos. La película de los Pelayos, aunque, bueno, lo que se quiere vender de la película es otra cosa, la familia esta tiene tantísimo control sobre las leyes probabilísticas que se hicieron lo que nosotros llamamos infinitamente ricos, tanto que los echaron de los casinos y ahora se están dedicando al póker, ¿no? O sea, por eso el estudio de la probabilidad de una manera consistente es algo buenísimo para atacar problemas serios cuando se quiere estudiar el azar. Y luego vienen las matemáticas. Entonces decíamos, bueno, pues se dieron cuenta que determinados patrones o efectos aleatorios seguían unos determinados patrones o los mismos que se podían entender mediante fórmulas matemáticas. Entonces ya tiene la matemática, se mete a controlar parte de la modelización y eso permitió que se pudieran tomar decisiones y llegar a la parte de la inferencia, ¿no? Entonces empezamos en el siglo XVIII, desde Hume al empirismo inglés, donde ya empiezan a reconocerse patrones que siguen los fenómenos aleatorios. En el siglo XIX se crean los primeros instrumentos de medida, el sistema métrico internacional, las primeras asociaciones científicas y los institutos de estadística. Y ya en el siglo XX es cuando se produce la explosión de la inferencia estadística, del diseño de experimentos que desgraciadamente se descubrió asociado a temas bélicos, pero bueno, luego ha traído una serie de beneficios muy importantes a la parte de ingeniería. Empezamos con el ordenador, empezamos con las primeras bases de datos y empezamos ya a recoger datos automáticamente. ¿Pero qué ha pasado? O sea, ha pasado porque yo voy al supermercado, a cualquiera que conozcáis, damos nuestra tarjeta de fidelidad para que nos hagan descuento. ¿Y qué es lo que estamos dándole? ¿Qué le estamos dando nosotros al supermercado a cambio de un pequeño descuento o de que te digan, ay, qué bien, esta semana te va a costar menos la cerveza? Están grabando nuestros datos, están grabando todos nuestros datos. Algo tan rico como es eso. Pues imaginaros lo que es la compra de una familia en la semana, grabarla en el ordenador. Eso lo podemos llegar incluso a ver. La compra de toda Extremadura al cabo de un mes, ya os imagináis lo que es aquello. Y la compra de toda España guardada en un fichero de datos, os podéis imaginar qué es eso. Eso ya es lo que es Big Data, que es el fenómeno que está ocurriendo o que está protagonizando muchos titulares en la actualidad. Tenemos que han tenido que desarrollarse clústeres y centros de computación muy especializados para poder, en principio, almacenar tanto dato y después tratar de sacar partidos a esos datos. Es lo que se llama el mundo del Big Data. Y el mundo del Big Data pues viene caracterizado por 5 Vs. Ahora ya hay 7 también, pero a mí me gusta quedarme en 5. Es un mundo donde se prioriza el volumen, como os he dicho, grandes volúmenes de datos, la velocidad, hay que dar respuesta en tiempo real, eso está ayudando mucho últimamente el 5G. La variedad, ahora hablaremos de variedad de datos, los datos ya no son números como nosotros pensábamos, el valor que tienen que tener esos datos, porque si no, no sirve para nada y esto sería absurdo, y la veracidad que también se les asigna a los mismos, ¿vale? Con respecto al volumen, las redes sociales son los principales proveedores de datos, o sea, nada se escapa ya a palabras como Internet de las Cosas, Industria 4.0, que es la nueva, se dice que es la nueva revolución industrial la que está trayendo los datos y que lo que de alguna forma va a conseguir es que estemos gobernados por los datos que nosotros producimos, ¿no? Lo que es una Alexa, lo que hace es entender bien nuestro comportamiento a través de lo que nosotros le estamos suministrando. Por supuesto, lo de Internet es una locura, ¿no? Ya sabemos que es bestial, pero aquí os pongo una transparencia de lo que se genera en Internet en un minuto, que es muchísimo más información de que lo que se ha generado en siglos de historia. Esto va creciendo, o sea, tengo como comparativas del 2020 y 2021 y crece, no exponencialmente, pero crece bastante. Y aquí tenéis el top 10 ahora mismo de las redes sociales.
Facebook está en el número 1, pero tiende a decaer porque los jóvenes pues parece que no quieren estar en las redes sociales de sus padres y están surgiendo, pues como todos sabemos, TikTok, Instagram y tal, que se están comiendo un poco a Facebook. Pero sin embargo, en el instituto nuestro tenemos gente muy especializada en el estudio de Facebook y hace cosas realmente aterradoras con la etiquetación y los patrones que nos están asignando, ¿vale? Pero bueno, el caso es que estamos hablando de volumen, pues redes sociales no dan mucho volumen. Pero por otra parte hay nuevos tipos de datos, ¿no? O sea, normalmente uno piensa un dato y dice, pues un dato es un número, o a lo sumo una colección de números. Pero hoy en día han surgido ideas como que los datos son funciones. Es decir, para mí el dato es la función en sí misma. Hay muchos datos que son en origen funciones. Por ejemplo, cuando una persona nace, la están pesando, la están midiendo durante mucho tiempo, normalmente hasta la adolescencia, hasta los 15 años. Y cada persona tendría asignada 2 curvas, la de su peso y la de su altura. No los valores que van tomando, sino la curva de sus valores. Por ejemplo, el comportamiento de una acción a lo largo del día se puede modelizar mediante una curva en lugar de tener solamente la información al cierre de la bolsa. Eso es mucho más interesante a la hora de sacar información. ¿Eso qué me permite? Bueno, pues que se ha desarrollado un ámbito de investigación que es análisis de datos funcionales, donde se le puede entrar toda la matemática que se conoce de funciones y espacios de Hilbert. Esto es algo que realmente está ahora muy en boga en lo que es investigación. Los datos son objetos. Esta es la reconstrucción del aparato urinario masculino con la información que te da una ecografía. A mí lo que me importa es la imagen final, el objeto. Para mí el dato es el objeto en sí mismo, no son cada uno de los puntos. Esto me permite tratarlo de forma global y determinar, por ejemplo, qué personas están enfermas o qué personas no están enfermas. Este gráfico, no sé si os suena, es el gráfico un poco del genoma humano que surgió y que se le dio mucha importancia cuando Angelina Jolie se quiso extirpar los pechos porque tenía una propensión muy grande al cáncer de mama. Entonces, en este caso, este gráfico lo que viene a decirnos es que para de alguna forma recolectar en el ordenador el genoma humano necesitamos un montón de variables, porque nosotros necesitamos de alguna forma computar cuál es la expresión de cada uno de los genes. Se dice que expresar el genoma humano o visualizar el genoma humano es dar 7 veces el viaje a la Luna y volver a la Tierra. Pero cuando tenemos datos, luego os hablaré de esto un caso práctico, cuando tenemos datos del genoma, lo que suele ocurrir es lo contrario a lo que se asimila que es Big Data. Big Data parece que es mucho N, mucha muestra, pero en temas de genética lo que tenemos son muchas variables. Lo que tenemos es mucho P. Eso es lo que se llama high dimensional. Son datos en alta dimensión. Eso es otra nueva línea de investigación. Ahí tengo yo cosas hechas últimamente en las que hay que echarle bastante cabeza para sacar conclusiones como logotipos. Y luego las fotos, ¿no? Las fotografías. Este es el anuncio de Lola Flores de lo de Cruzcampo, que se hizo bastante viral. Aquí tenemos que se le han aplicado algoritmos estadísticos para tratar de hacer la mejor versión de Lola Flores, y lo que se estudia son las imágenes, y las imágenes son matrices. A mí, por ejemplo, este tipo de cosas me sirve mucho para estimular en los institutos cuando a los chicos les cuesta mucho estudiar el concepto de matriz. Pues una foto es una matriz, o 3 matrices si son en colores, y nosotros lo que tenemos que trabajar son con las matrices, no con los resultados de cada uno de los píxeles, ¿vale? Bueno, este gráfico, esta transparencia trata un poco de establecer las diferencias entre lo que eran los datos antes y los datos hoy, ¿no? Antes pues se recogían muy cuidadosamente, eran muy homogéneos, hoy se recogen prácticamente automáticamente con la sensorización que está invadiéndonos, son heterogéneos. Pensar, por ejemplo, en la utilización de las historias clínicas en los hospitales. Eso es algo que se está haciendo hoy muchísimo. Las historias clínicas no son más que palabras, eso es otro concepto de datos, ¿no? Estaban bastante estructurados en tabla, los datos de hoy en día no tienen casi ninguna estructura. Antes era bastante caro coleccionarlo, hoy es bastante barato obtenerlo. Teníamos pequeño número de observaciones y de variables, hoy tenemos todas las variantes, el N grande, el P grande y las combinaciones de ambos.
había muchos datos agregados y ahora tenemos muchos datos individuales. Por ejemplo, en el caso del genoma, esto me permite hacer la medicina personalizada a la que se tiende en el horizonte cercano. Antes eran muy inaccesibles los datos y costaban bastante. Ahora pues hay bastantes datos en abierto, todavía no todos, por algunos hay que pagar bastante, ¿no? Y sobre todo ha habido un cambio en lo que es el tratamiento de esos datos, ¿no? Antes se trataba de programar secuencialmente y sobre todo con programas de pago. Hoy se trata todo, si queremos obtener resultados que sean escalables en tiempo real, son programación paralela y, por supuesto, utilización de software libre, ¿no? Estamos con R y con Python, por ejemplo. Es una tabla que me gusta porque resume la diferencia básica de estructura que está ocurriendo. Bueno, cuando nos damos cuenta o cuando empieza a tomar cuerpo toda esta revolución del Big Data, cuando ya empiezan a aparecer journals de toda la vida, sobre todo journals de empresa, que dicen que las decisiones basadas en datos reportan más a la empresa que las decisiones que no están basadas en datos. Es decir, cuando se monetiza el dato. Ahí es cuando empieza a tomar cuerpo todo lo que está pasando ahora mismo. Por ejemplo, ya en el 2012, Obama destinó un montón de dinero a la creación de iniciativas asociadas al Big Data. Eso, lamentablemente, aquí en España no ha ocurrido, ni se prevé que vaya a ocurrir. Y ya incluso en el programa que ha pasado de Horizonte 2020, ya había algunas calls que incorporaban el concepto de Big Data dentro de sus propuestas, ¿no? A modo de referencia, fijaros que dentro de las 10 empresas que más valor tienen actualmente en el mercado, se encuentra Apple, Amazon, Google, Microsoft, que son empresas básicamente dedicadas a datos. Es decir, si veis la comparativa con 10, 15 años atrás, donde principalmente aquí estaban las empresas automovilísticas, veis la caída brutal de esas empresas y la subida de empresas muy, muy vinculadas al mundo analítico. Eso es lo que hace, y es la segunda parte del título de mi charla, ¿no?, el que realmente se cree que el dato es el nuevo petróleo del siglo XXI. Quien tiene datos, quien maneja datos, y especialmente muchas de las empresas que se acercan al instituto, lo que quieren es el control de las redes sociales. Eso es bestial, el control de las redes sociales. Son los reyes del mambo. O sea, realmente la utilización bien estructurada de los datos provoca un retorno bastante grande. La semana pasada estuvimos en un congreso, digo estuvimos porque José Enrique también estuvo en un congreso en Valladolid, donde se trataba de establecer puentes entre lo que es la matemática y el machine learning y la inteligencia artificial, y habló una persona en una mesa redonda sobre transferencia del Banco Santander que precisamente dijo: lo que no es métrica es ofimática. Es decir, lo que ya no se puede medir y cuantificar, eso ya prácticamente no sirve para nada. Hablando de cosas más concretas, ¿dónde se está produciendo una revolución importante? En la visualización. Manejar tanta cantidad de datos no es posible si no se ve bien. Nosotros somos personas muy entrenadas, o los estadísticos nos gusta mucho entender lo que está pasando a través del ojo, ¿no? Este, por ejemplo, es un gráfico que sacó Facebook acerca de cómo se comportaban las relaciones entre distintos sitios de los continentes, para ver si las relaciones basadas en Facebook de alguna forma borraban la imagen de los continentes, cosa que, como veis aquí, pues no ha ocurrido realmente. Este gráfico me gusta ponerlo porque es un gráfico muy, muy antiguo que puede entenderse como el principio de la visualización. Este gráfico, fijaros que determina cómo fue ocurriendo las altas y las bajas de la invasión de Rusia por Napoleón. Aquí vemos la gente que empezaron, el ancho determina los soldados que empezaron, cómo van descendiendo ese ancho conforme nos vamos acercando a Moscú, donde se libró la gran batalla, y en negro vemos el retorno. Y como veis, bueno, pues el ancho ha disminuido bastante hasta consumirse a la mínima expresión, que fueron los que llegaron. Este gráfico, que es muy sencillo, como veis es muy ilustrativo, y de una pasada nos dice cuál fue el impacto de la guerra de Napoleón con Moscú. Este gráfico ya es más moderno,
también se hizo bastante famoso, en el que se trata de visualizar el impacto de las llamadas telefónicas en Estados Unidos entre estados y dentro del estado. Entonces, cada estado tiene un color, el alto nos dice el volumen de llamada y, como veis, se están dibujando las frecuencias de las conexiones entre distintos estados. O este gráfico, que a modo de corteza de árbol, que nos van indicando los años, 1850, 1900, 1950, 2000, nos está diciendo cómo de alguna forma se está revolucionando la inmigración en Estados Unidos. Cada zona desde donde vienen inmigrantes es de un color, cada puntito representa 10.000 inmigrantes, y veis cómo ha ido a lo largo del tiempo cambiando la perspectiva de colores. Estos gráficos, evidentemente, de un plumazo nos enseñan bastante. Este, por ejemplo, es el gráfico que surgió después de las últimas elecciones que hubo en España, cómo se quedó con Twitter las conexiones entre los distintos partidos. Veis que o sea, cómo se comportaban los propios senadores y congresistas en las comunicaciones que hablaban en Twitter, y si había interconexiones entre los distintos partidos. Veis que no hay demasiado y que Ciudadanos se quedó en el centro, muy en el centro, a pesar de que tenía una proporción de saco de escaños muy baja, porque, aquí lo amplío, porque realmente había mucha gente pendiente de qué iba a hacer. Eso fue un indicio de cómo estaban puestas las miras en Ciudadanos, ¿no? Y este, por ejemplo, es el discurso de investidura de Pedro Sánchez, el resumen, claro, del discurso de investidura del último que se produjo, ¿no? Como veis, esto es un gráfico estadístico, estamos acostumbrados mucho a ver este tipo de gráfico y pensamos que son cosas muy bonitas, pero detrás lo que hay es una tabla de frecuencia donde se ponen las palabras más nombradas. Nosotros, por ejemplo, tenemos la evolución de las palabras más nombradas a lo largo de distintos canales de la televisión y vemos cómo cambia muchísimo lo que se dice en Antena 3, de lo que se dice en Telecinco y de lo que se dice en Televisión Española, ¿vale? Eso nos sirve para ver de un plumazo cómo influye la cadena en la que se está. La Universidad de Kaus, la de Arabia Saudí, ahí estará un estudiante mío, tiene una sala ya propiamente de visualización de datos, donde lo que se puede es manipular casi con la mano, poner, quitar y ver el impacto que tienen determinadas estadísticas. Está muy avanzada esta universidad en el ámbito estadístico. En un público, bueno, hay jóvenes, también hay menos jóvenes, pero el deporte nos importa hoy a todos, ¿no? El deporte no está alejado del Big Data, sino que cada vez está más cerca. A mí me gusta mucho poner como referencia la película de Moneyball, en la que actuaba Brad Pitt en su mejor época, y que consiguió, a través de las estadísticas de jugadores que no eran de béisbol, que no eran excesivamente conocidos, hacer un equipo ganador, utilizando el análisis de datos. No utilizando si lo que ganaban era mucho, si lo que ganaban era poco, o si eran muy conocidos o menos conocidos. Simplemente las estadísticas que generaban. Bueno, eso es lo que está pasando hoy en día en la NBA. En la NBA prácticamente todos los contratos se rigen por las estadísticas que uno produce, incluso en el fútbol. En el fútbol ya la mayor parte de los equipos, y de hecho en Liverpool hay una española contratada para hacer el análisis de datos, lo que se está viendo es que si se tratan adecuadamente los datos que producen los futbolistas, pues se produce una mejora global del equipo, ¿no? Y en la Fórmula 1, Hamilton era un súper defensor del Big Data, él lo ha dicho bastantes veces, no solamente en la mejora de la máquina, sino en la mejora de su conducción. Él entrena totalmente lleno de sensores. En los bares también la utilización de las tablets está permitiendo una optimización del beneficio, pues sacando de una forma adecuada el aperitivo, ofreciendo una determinada bebida. Si eso se hace adecuadamente, lo que se produce pues es, bueno, lo que todo el mundo busca, ¿no? Mejor rendimiento. O en el tema de
del cambio climático. A mí me gusta mucho esta noticia que salió a raíz de la COP25, donde decía: desde el comportamiento comercial de individuos a los riesgos de los huracanes, pasando por la genética y las enfermedades, casi todo es reproducible por modelos de aprendizaje automático. Y los modelos de aprendizaje automático llevan detrás estadísticas, o sea que estamos presentes en todos los sitios. Pero bueno, no quiero terminar esta conferencia sin antes decir, pues, oye, ¿esto es todo lo laina o realmente se están haciendo cosas interesantes? Voy a aportar mi granito de arena en cosas que estamos haciendo en el instituto en diversos campos, para que se vea que esto no está reducido al ámbito económico o al ámbito financiero. Por ejemplo, en genética. En genética, como ya os he dicho, pues al ser catedrática de estadística, hago investigación, tenemos un grupo formado en High Dimensional Data y en el 2016 empezó nuestra relación con el Hospital Gregorio Marañón. Queríamos estudiar la relación entre el cáncer de mama y la genética que ellos generaban, ¿vale? Y entonces, para que veáis un poco de datos, el 13% de los cánceres son cáncer de mama y de ese 13%, el 15% es el triple negativo, que es un cáncer lamentablemente más agresivo. ¿Qué nos preguntábamos o qué se preguntaban ellos? Tenían un nuevo tratamiento que querían experimentar y querían ver si había una relación con la genética. ¿Por qué? Porque era un tratamiento en el que se daba, por una parte, era bastante, o sea, lo que se hacía es dar el tratamiento y luego operar, en lugar de operar y luego dar el tratamiento. Si esto funcionaba bien, las perspectivas de vida eran muy grandes, si no, relativamente no tenía tanto sentido hacerlo. Entonces se quería ver si existía una parte genética en el aporte de esta información. Fijaros en la base de datos que tenemos. Teníamos 115, era un proyecto internacional, o sea, no estaba circunscrito a Gregorio Marañón, pero solamente teníamos 95 pacientes con todos los datos, o casi todos los datos, porque había muchos pacientes que tenían valores faltantes y que no había forma de imputarlo. Y teníamos su secuencia genética, que estamos hablando de 20.531 genes. Es decir, teníamos 95 de N, 20.000 y pico de P, más algunas variables, pues como puede ser la edad, el peso o antecedentes y cosas de ese tipo, ¿vale? Entonces esto es un problema, es un reto bastante interesante y está dentro de lo que llamamos alta dimensión. Entonces, lo que hacen los bioinformáticos es una aproximación univariante. ¿Qué significa eso? Pues que ven si realmente gen a gen el comportamiento de las personas que responden al tratamiento y de las que no responden es diferente. Y como podéis ver en estos dos plots, pues se aprecia que sí hay diferencias. Algunas son significativas, otras no, pero sí hay diferencias. Bueno, esto está bien, pero esto no sirve para nada, porque lo que quiere el hospital es decir, queremos unos cuantos genes, no 20.000 que tengamos que testear, para solamente ver esos genes y determinar de una forma ágil y rápida si damos el tratamiento o no lo damos. Por tanto, bueno, nosotros decimos que los datos tienen mejor idea. Esta es la situación gráfica, tenemos un P mayor que N y entonces en este caso todas las técnicas estadísticas fallan. ¿Fallan por qué? Porque detrás de todos estos problemas, que son problemas de regresión, lo que hay es una inversión de matriz que no tiene el orden máximo. Entonces no existe esa inversión y no se puede resolver el problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O cómo se trata esto? ¿Qué hace la gente de inteligencia artificial? Apliquemos métodos de Machine Learning. Podemos hacer Random Forest, Support Vector Machine, redes neuronales, o podemos utilizar cosas que de toda la vida hemos hecho, que son los modelos lineales generalizados. Esa es nuestra idea, es decir, todo lo que hay en el mercado dentro del ámbito del Big Data está muy bien, pero tiene un problema que os voy a decir ahora, y es que no son interpretables. El concepto ese de caja negra que se habla mucho es porque la salida de un modelo de este tipo no podemos atribuir que va a reaccionar o no al tratamiento porque falla el gen 5 o el gen 1000, sino falla. Y eso significa que no es interpretable. Esto tiene una importancia muy grande en todos los aspectos financieros. Y eso hace que uno de los temas de investigación más actuales sea la interpretabilidad de modelos de Machine Learning, como luego también veremos. Bueno, entonces nosotros decimos, bueno, vamos a coger
una regresión logística, que es lo que se hace en estos casos, 0 si no responde, 1 si responde, pero vamos a penalizar los modelos. Para penalizar los modelos utilizamos técnicas conocidas, como es el lazo, en la que la solución de mínimos cuadrados se penaliza por la norma 1. Esto, claro, esto es muy sencillo, yo no sé si lo conocéis o no, pero esto es muy sencillo. Nosotros hacemos algoritmos más sofisticados porque los genes trabajan en grupo, no trabajan de forma aislada. Hay otro concepto que es el group lasso, donde se hace la norma 2 de grupo, pero todavía vamos a más allá. Nosotros lo que hemos determinado es lo que se llama el Sparse Group Lasso, que hacemos grupos y además dentro de cada grupo seleccionamos unos cuantos genes. No os quiero aburrir con esto, porque además otros de los avances que hacemos es una forma de hacer agrupación de genes basado en PCA, en componentes principales. Las componentes principales, si las habéis dado, es un concepto de reducción de la dimensión, no de agrupamiento. Nosotros aquí hemos diseñado un modelo de agrupamiento que funciona mucho mejor que los modelos típicos basados en machine learning, ¿vale? Por tanto, en este problema, fijaros, resuelto, que lo hemos resuelto, hemos propuesto una interpretación biológica que, curiosamente, los biólogos y los oncólogos con los que trabajamos han dicho perfectamente, los genes que habéis seleccionado tienen un impacto con la toxicidad que tiene el tratamiento que os vamos a dar. Eso es lo que se dice una interpretación semántica. Y eso es perfecto. Si no ocurriera eso, la cosa no iría bien. Hacemos una agrupación de genes, desarrollamos una optimización computacional brutal, o sea, aquí en la parte de computación son algoritmos muy intensivos. Hacemos modelización estadística, que siempre es bienvenida y es muchísimo más interesante que caja negra. Son soluciones eficientes e interpretables, y lo más importante es que esto tiene mucha aplicabilidad en finanzas, donde los sectores regulatorios son muy fuertes. Es decir, un modelo que se utilice en banca tiene que estar aprobado por el regulador y para eso tiene que ser interpretable. Con lo cual, si no le ponemos capas a los modelos de machine learning por encima que lo haga interpretable, eso no sirve absolutamente para nada. Luego también, por ejemplo, se está haciendo mucha investigación en neuroimagen o en neurociencia, ¿no? De hecho, ya hay grados específicos en neurociencia. Aquí nosotros lo que hacemos es que tenemos datos basados en resonancias magnéticas y lo que se trata es de hacer mapas de activación del cerebro. Es decir, cuando te estimulan, por ejemplo, con un pellizquito, qué partes se activan del cerebro, eso es muy interesante. Claro, se sabe, por ejemplo, que las mujeres y los hombres reaccionamos de forma muy diferente ante estímulos de cariño, ¿no? Se encienden distintas partes de los hemisferios. Pero ¿qué pasa ante enfermedades como el Alzheimer? ¿Hay diferencia entre un cerebro que vaya a desarrollar Alzheimer y otro que no? Eso son cosas pues menos anecdóticas, ¿no? Son más anecdóticas, son más interesantes que las anecdóticas de hombres y mujeres. Fijaros que el cerebro para este tipo de trabajo se divide en voxeles, un montón de voxeles, se estimula, y cuando se estimula lo que se produce es que se produce oxígeno, y ese oxígeno se registra en forma de función, en forma de valores como veis ahí. Y lo que hay que determinar es para cada voxel si se ha iluminado o no. Claro, esto tradicionalmente se hacía con modelos GLM, pero los modelos GLM son muy sensibles a típicos y además son excesivamente ruidosos, o sea, están muy afectados por el ruido de la experimentación. Fijaros que si te mueves en la resonancia o haces cualquier cosa, eso puede afectar al registro de la curva. Con lo cual nosotros hemos sacado unos estimadores basados en Shrinkage, que es una medida que se utiliza mucho en optimización de portfolio y nos permite unos estimadores en los que se hace muy bien el equilibrio entre tener poco sesgo y poca varianza, ¿vale? Conseguimos empezamos con este tipo de estimadores, lo hemos aplicado también a regresión robusta y nos comparamos con un artículo que salió en PLOS ONE en el que utilizan modelos otra vez de Machine Learning para indicar cómo determinar la importancia de un índice de calidad de vida, ¿vale? No me ahorro los detalles, pero aquí teníamos variables que están muy correladas.
También se puede abordar desde distintas ópticas del Machine Learning. Nosotros decidimos aplicar la nuestra, regresión robusta con estimadores basados en Shinkei, y los resultados que obtenemos, fijaros, es que somos mejores que Random Forest o otro tipo de técnica más utilizada en el ámbito del Machine Learning. ¿Con esto qué os quiero decir? Pues que muchas veces a los problemas echándole cabeza de investigación, batimos los estadísticos a todas las propuestas, como si dijéramos, más sexy que están en el mercado, basadas en inteligencia artificial, y que son interpretables, porque aquí nosotros seguimos ganando en interpretabilidad. El procesamiento del lenguaje natural es otro de los ámbitos en los que se está trabajando hoy en día muchísimo. Nosotros en el instituto tenemos un grupo experto en este tipo de cosas, yo no lo soy, en donde lo que se hace es tratar de transformar la voz humana, aprovecharla, y bueno, son todos los casos estos de operadoras que muchas veces nos cabrean demasiado, ¿no? Cuando estamos nosotros hablando y parece que no nos entiende. Bueno, supuestamente se está mejorando mucho. Nosotros le hemos hecho un proyecto a Corte Inglés que han quedado bastante contentos. Yo no he probado todavía la página web, pero la idea de lo que hay aquí es utilizar el dato de la voz humana y del sentimiento. Es decir, que tiene que ser capaz de detectar la máquina cuando ya estás llegando al límite de mandar a tomar por saco a la máquina. Entonces, eso es muy importante, tratar de desarrollar esas técnicas. Ahí se están aplicando también temas de estadística, y nosotros hemos desarrollado aplicaciones para gente con Alzheimer o gente que tiene tartamudez, que les puede ayudar a vencer ese tipo de trastorno, ¿no? Es decir, todo no tiene una aplicación económica, sino también tiene una aplicación social. El procesamiento del lenguaje natural, os digo que es algo que está muy, muy, muy demandado en el mundo de las empresas. Luego, en el ámbito de redes sociales, ¿cuál ha sido nuestra contribución? Bueno, pues en una empresa que nos decía que quería que determinásemos los influyentes en redes sociales, pero de una forma no supervisada. Es decir, una forma de decir que eres influyente es si tienes mogollón de likes o si tienes mogollón de seguidores, ¿no? Si tienes más de 5 millones de seguidores, eres un influyente. Pues esta empresa no quería eso, quería, deja que los datos hablen. Deja que los datos hablen y a ver qué se os ocurre. ¿Qué se nos ocurrió a nosotros? Bueno, este fue el primer trabajo que yo hice multidisciplinar. Hasta ahora yo había trabajado solamente pues, con estadísticos y con matemáticos, ¿no? Esto nos abrió el mundo a decir, vamos a trabajar con ingenieros de teleco, ingenieros informáticos y gente de empresa. Es que aquí hay una interpretación semántica que si no hay gente de empresa nos perdemos, por lo menos se me perdí, ¿no? Entonces, fijaros que la idea era bastante bonita, porque nosotros lo que queríamos era identificar los usuarios influyentes, transformando el problema en un problema de Big Data. Esto se hizo con la red de Google Plus, que nos la facilitaron entera, y nosotros lo que dijimos, la gente influyente son raros con respecto a la masa. Eso en estadística que es un dato atípico. Entonces, lo que hicimos fue convertir el problema de detectar influyentes en detectar outliers en datos funcionales en Big Data. Esto que parece una chorrada, pues no estaba hecho, porque la mayor parte de las técnicas relacionadas con detección de outliers en datos funcionales trabajaban a lo mejor para 100 datos, para 200, y ya la cosa iba lenta. Y aquí estamos hablando de 4 millones de usuarios, o sea que el problema es bestial. Entonces se nos ocurrieron una forma de hacer esa detección de outliers que funciona bien en dimensión finita y que funciona mucho mejor, es escalable en dimensión tan grande, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis lo que es un dato funcional, que ya os lo he contado antes, una función, y lo que sería un atípico en un dato funcional, que no solamente es que se salga, sino que tenga una forma muy diferente. Aquí tenéis las dimensiones del problema que nosotros estamos manejando y los outliers que nosotros conseguimos. Esto obviamente sin la ayuda de los informáticos que nos paralizaran los programas era imposible. Lo conseguimos, esto fue nuestra primera publicación conjunta en una revista multidisciplinar, en Scientific Report, y yo me siento muy contenta de este trabajo, porque además tenía una interpretación semántica cuando se infectaba la red, bueno, esos son términos que utiliza la gente de teleco, con la gente esta outlier, ¿no?
se caracterizaban porque tenían un mejor engagement, tenían más seguidores y también las medidas de centralidad eran diferentes. Y sobre todo que cuando nosotros nos pusimos a ver quiénes eran los influyentes, pues era verdad que eran gente de la red que tenía unas características especiales. Otra vez tenía semántica, y como tenía semántica, los resultados fueron interesantes. En campañas de marketing, las campañas de marketing han cobrado hoy mucho éxito y tenemos otro problema, que es la dimensión de los usuarios. Imaginaros un supermercado que diga, si tú compras tanto dinero te damos un ticket y cuando tengas 4 tickets te damos un cuchillo, ¿vale? Entonces eso es una inversión muy grande que hace la compañía y que quiere ver el retorno. Si el retorno, quiere medir el retorno, si el retorno no le va, no va a invertir más. A nosotros se nos acercó una empresa que quería medir el retorno de determinadas campañas de marketing. ¿Qué problema tenemos aquí? Tenemos un montón de usuarios, fijaros, tenemos muchísimos usuarios, estamos hablando de 5, de 6, de 10 millones de usuarios, porque esto se hizo en Portugal, en España, en el Reino Unido, y no tenemos un grupo de control. No tenemos un grupo de control con el que medirnos, es decir, qué hace la gente normal y qué hace la gente que participa en la campaña. Bueno, pues aquí hemos tenido que hacer un montón de metodología basada en Big Data para hacer el grupo de control, lo hemos hecho, y a la empresa somos capaces de decirle lo que ha ganado neto con las campañas que ha utilizado. Por ejemplo, en la primera que hicimos, la ganancia fueron 44 millones de euros. Este procedimiento ha sido tasado por la empresa, que es una multinacional, han quedado contentos y actualmente estamos haciéndole más proyectos en el mismo ámbito. También el tema de las redes de clientes. El tema de las redes es algo muy habitual hoy en día que te piden las empresas, ¿no? Fijaros que si una persona cae en mora, por el efecto dominó, caen en mora muchísima gente de su alrededor. O sea, esto tiene un efecto contagio muy interesante. Aparte de todo lo que es la red de clientes en lo que trabajamos, un hecho significativo era estudiar la red de familiares y allegados que generaba una misma familia. Entonces, por ejemplo, aquí daros cuenta que tenemos este punto rojo que está en el centro, del cual depende o que está muy conectado con muchísima gente. Este es un ejemplo de una persona, que era una persona mayor, que si tú realmente a esa persona la fastidias en el banco, esa persona hace que sea baja en el banco, fijaros el impacto que tiene en el resto de la red. Entonces, esto permite de alguna forma visualizar a qué gente tienes que tener muy cuidadita para que la cosa funcione. En temas de actuariales también hemos trabajado, tenemos una cátedra con la empresa AXA, en la que, por ejemplo, querían tener un indicador de la calidad del transporte público para tarifar de manera diferente dependiendo de dónde vivías. Y eso, de hecho, se aplica en la actualidad. La tarificación depende mucho de la calle, incluso en la que vive. Aquí estamos hablando de datos que se obtienen del OpenStreetMap, o sea, que son datos en abierto, que luego obviamente hay que procesar utilizando PCA, o sea, herramientas estadísticas y estadísticas de Machine Learning. O sea, quiero resaltar que en todo lo que hacemos, al final hay metido temas de estadística. Y al final lo que se consiguió fue una aplicación que te daba como puntos calientes de dónde estaba mejor el transporte público. Esto se hizo en la Comunidad de Madrid, luego se ha extendido a toda España, y situaciones donde si tú te pones en un punto, ¿qué es lo que tienes alrededor? Eso fue bastante interesante. Otro proyecto que hemos hecho con el Banco Santander es que ellos querían medir, y ellos se gastan mucha pasta en la formación de su gente. Ellos se gastan muchísimo dinero y quieren ver si realmente lo que están haciendo es interesante o, por el contrario, no merece la pena. Bueno, pues aquí, esto fue un proyecto, un challenge muy grande, porque teníamos 3 bases de datos, había que integrarlas, tampoco había el grupo de control, o sea, no había gente que no había recibido formación, y se trataba de hacer un estudio como a lo grande, ver el impacto por zona geográfica, ver el impacto de cada uno de los cursos, ver el impacto en cada uno de los tipos de carrera.
Esto se ha conseguido, bueno, mediante lo que es la técnica habitual, primero exploración de datos y depuración de datos, análisis global, análisis más particular y luego el impacto de la estimación. Aquí se ha utilizado técnica de datos longitudinales. Al final hemos conseguido evaluar la diferencia por zonas geográficas, la diferencia por cursos, como se ve aquí, y bueno, no he puesto la transparencia del dinero porque eso es confidencial, pero realmente la inversión en formación retorna bastante, en concreto al Banco Santander. O sea, no es un dinero perdido, ¿no? Y otro de los inputs que nosotros de los outputs que le dimos nosotros al Banco Santander es cómo tenían que tener recolectados los datos, porque aquello era una cosa que nos costó muchísimo más tiempo poner los datos en orden que sacar las conclusiones que sacan. Como os he dicho, en temas de interpretabilidad, como que nos estamos haciendo especialistas en el instituto. Hemos abordado el proyecto de genes, el proyecto que hemos hecho con el Banco Santander sobre un tema de clustering que hacen ellos de clientes con tarjetas, que lo hacen con K-media, pero que querían que le diéramos la capa de interpretabilidad, esa se la hemos dado. Y otro proyecto que hemos hecho sobre interpretabilidad, que es cuando tienes procesos binarios, es decir, te doy el crédito o no te lo doy. ¿Vale? Entonces, ellos, entre su gente, están utilizando modelos de Machine Learning. Pero eso, os vuelvo a repetir, no se lo pueden mostrar a las personas de regulación. Entonces, lo que le hemos hecho prácticamente es una tesis doctoral con todo el algoritmo y el software disponible hoy en día para tratar de interpretar los modelos que ellos tienen. Aquí surgen dos conceptos, que es la importancia global de la variable y las importancias locales de las variables. Esos dos conceptos pueden ser incluso contrapuestos. Este es otro proyecto que está en su segunda versión ahora, que es la optimización de la malla BAS del Santander, que son todas las operaciones que se hacen en el banco por la noche. Fijaros que cuando se hace una transferencia, normalmente te aparece en tu cuenta bancaria registrada el día siguiente, ¿no? Todas esas cosas se hacen por la noche. Entonces, fijaros que pues todos los bancos están interesados en optimizar esa malla porque ellos pagan por cómputo por gasto en computación. Entonces, cualquier ahorro de computación es un ahorro en dinero muy grande. Y ellos pagan por el máximo del día. Es decir, lo que hay que tratar de aplanar es la curva. Luego lo que hay que tratar es de entender los procesos y las dependencias entre ellos para ver si se puede dar un camino crítico. Esto es muy típico de la gente que hace investigación operativa y que hace temas de optimización, ¿vale? Aquí obviamente, pues en este proceso, por ejemplo, en este proyecto yo lo que hice fue más bien la gestión del proyecto, pero poco más porque no soy experta en esto, ¿no? Pero ha sido un proyecto que para el banco es muy interesante porque ahora lo va a vender a todas sus sucursales en Europa. Hemos conseguido aplanar la curva, hemos conseguido dar un camino crítico, hemos conseguido comercializar el producto para ello y ahora estamos en la versión de día. Se hizo la versión de noche, ahora estamos en la versión de día. Este gráfico, diréis, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es la primera vez que obtuvimos un camino crítico. Para nosotros fue un éxito interno bastante grande porque los datos eran bestiales, estaban también muy sucios, había mucha desconexión entre un día y otro día, y conseguir este gráfico, tanto para nosotros como para ellos, fue ya un primer avance que se ha consolidado en un buen proyecto. Últimamente hemos estado relacionándonos con temas de créditos donde se hace el interés fijo. Fijaros que en España había muchísimo interés por el crédito variable, por el pago variable, pero no hay mucha información sobre el fijo. Entonces, aquí lo que hacemos es estudiar mediante una base de datos europea cómo se comporta en España la amortización de hipotecas a interés fijo, ¿vale? Porque es que no había nada. Entonces, lo que hemos hecho es ver cómo se comportan otros países, cuál es el impacto que tiene en otros países, si hay diferencias entre países, y ese es el proyecto que le hemos hecho últimamente. Y también la estandarización y normalización de bases de datos
de Santander Universidades y Santander X. No sé si alguna vez habéis accedido vosotros a este tipo de becas, pero Santander ofrece muchas becas y ellos tienen mucha información de estudiantes que la quieren explotar, obviamente para fidelizarnos como gente que estemos en el banco, ¿no? Entonces, el problema que tenían es que tenían todo tan desorganizado que a lo mejor la variable sexo se llamaba de una forma en un sitio, en otra de otro y en otra de otro, ¿vale? Entonces hemos utilizado técnicas de procesamiento del lenguaje natural para hacerle una base de datos unificada en la cual poder sacar ahora partido, vamos a estar como si dijéramos más controlados por ellos. También movilidad basada, o sea, publicidad basada en movilidad. Este es un proyecto con la empresa TapTap en el que se trata de ver el impacto que tiene o dónde es mejor poner un determinado anuncio para que tenga mejor impacto. Y para ello el problema se nutre de todos los datos que hay online de posicionamiento en base a móviles. Claro, aquí imaginaros que el volumen de datos también es bestial, pero se ha conseguido de alguna forma tarificar la información lo que te cuesta un anuncio dependiendo de la zona en función de la audiencia que tiene. Este proyecto ha tenido una versión basada aplicada al COVID, en el que se le ha hecho un análisis geoespacial de la movilidad durante el confinamiento y después del confinamiento. Es decir, que también estamos preocupados por temas sociales, o hemos colaborado con Corona Surveys, que es una iniciativa internacional en la que pues estoy poniendo la parte estadística y se está haciendo un seguimiento de la pandemia mediante encuestas indirectas, que es un procedimiento que no se había usado hasta ahora y que consiste que en lugar de preguntar ¿tú tienes COVID?, preguntas cuánta gente conoce y cuánta gente de la que tú conoces tiene COVID o tiene síntomas. Eso da una potencia grandísima, sobre todo en los momentos en los que no había test, porque abarcan mucha más muestra. Y eso era una técnica que después descubrimos que en Estados Unidos se había utilizado muchísimo para preguntar temas conflictivos como de SIDA, de homosexualidad, y ya sabéis que existe mucho tabú en estos países para hablar sobre ello. Esto nos está dando un muy buen resultado y ya os digo que es un proyecto internacional. Bueno, y ya llegados a este punto, que nos tendrá aburridísimo, pensamos, esto tiene un pasado, obviamente os he hablado del pasado de esto, estoy hablando del presente en el que estamos, esto tiene futuro. Bueno, a mí me gusta esta frase, además la pongo en el Staff Board siempre para los chicos, que dice: el pensamiento estadístico será algún día tan necesario para el ciudadano eficiente como la capacidad de leer y escribir. Es decir, esta es una frase del 92 y yo creo que hoy en día tiene muchísimo más sentido, ¿no? O sea, cualquier persona que no tenga una mente cuantitativa hoy en día, realmente pues la capacidad de sentirse engañado va a ser bastante grande. Este artículo salió en el New York Times, fijaros, salió en el 2009, a lo mejor no veis bien esta frase que he señalado, que era el CEO de Google y que decía que en los próximos 100 años, 10 años, el empleo más sexy iba a ser el de estadística. Y esto sí que se ha cumplido, era una profecía que se ha cumplido completamente, ¿no? A poco que juguéis un poco en Internet, vais a ver la cantidad de anuncios relacionados con Big Data que hay, pero por ejemplo en temas de servicios financieros está aumentando mucho la importancia, en temas de la economía digital con todo lo de la sensorización también, en temas de salud y medicina no os imagináis, y ya parecen incluso que la gente de empresa era muy reticente a utilizar modelos de este tipo. Aparecen los primeros artículos científicos en el mundo de economía y de empresa donde se utilizan algoritmos más relacionados con el mundo high dimensional o big data en general, ¿no? Incluso en Madrid se ha creado un clúster de empresas de big data en la que está presente el instituto nuestro, que nos estamos organizando para concurrir pues, a call competitivas, ¿no? Como las que vienen ahora con el Next Generation o con el tema de proyectos europeos. Si echamos un vistazo al informe de empleos del 2020, el de 2021 no me ha dado tiempo de verlo, vemos que entre los primeros puestos está lo que sería especialista en inteligencia artificial, científico de datos, desarrollador de Big Data e ingeniero de datos. O sea, las empresas todavía no aterrizan bien las palabras, o sea, hay mucho vocabulario para decir lo mismo.
En el fondo, esto no es exactamente lo mismo, pero todos son empleos relacionados con datos. De ahí la importancia que os quería mostrar hoy. Y por último ya, solamente unas cuantas reflexiones que no me quiero ir de aquí sin decirlas. Por una parte, creo que es muy necesario que vayamos a concebir hoy, desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de la investigación, equipos multidisciplinares. Es decir, eso de estar encerrados en nuestro despacho, haciendo nuestras cosas entre nosotros mismos, llegará un momento que no va a funcionar ni se nos va a valorar por eso. El éxito de determinados proyectos está en que se monte realmente un equipo multidisciplinar. Eso por una parte. Luego, usar los datos es crítico en la empresa, pero saber cuáles son los datos que necesito. Muchas veces las empresas están obsesionadas por guardar datos, pero no saben para qué. O sea, yo me encontré con una empresa de ferrocarriles que guardaba los datos de todos los viajes, ya había comprado todas las máquinas posibles para guardar los datos y no tenía un plan estratégico para saber qué hacer. Entonces, ¿para qué te sirve eso? Tú tienes que empezar con una cuestión y no con el dato. O sea, realmente primero tienes que saber qué es lo que quieres tratar de estudiar. El problema es conocer lo que el problema es, cuál es el problema en sí mismo. Y esta frase me gusta mucho, que es el de no freelance theory. Es decir, que en estadística, en este tipo de problemas, no vale darle a la manivela. Hoy en día se ha democratizado muchísimo la utilización de estos algoritmos, cualquiera, como están en abierto, puede utilizarlo, pero realmente cada problema requiere un tuneo de los algoritmos, un tuneo de las metodologías, que es lo que hace que realmente el estadístico tenga sentido en todos los proyectos que tienen cierta categoría. Entonces eso para mí es muy importante, que no vale simplemente con la receta. La receta no vale, hay que saber de qué se está hablando y hay que saber cómo se puede hacer las cosas. Y algo, bueno, que ese es el edificio donde está el instituto, que yo creo que tenemos que tener todos muy claro. Aquí hay gente de la empresa, pero por si la hubiera y si no se la transmití, la universidad cada vez está más relacionada con el mundo de la empresa. La universidad ya no está tan alejada como antes del mundo de la empresa y eso es lo que hace que nosotros seamos especialmente útiles. A mí me gusta esta frase de realmente hay muchísimos problemas en el mundo que se pueden materializar como un problema de Big Data y eso es lo que hará que nosotros que nos dedicamos a ello pues tengamos cada vez más trabajo y más importancia. Y bueno, por mi parte decir que al final de todo este viaje en el que llevo inmersa durante 4 años, como os podréis imaginar, una locura, porque compaginarlo con el mundo de la universidad es una locura. Para mí lo mejor en este tiempo pues ha sido el equipo de trabajo que tengo, el equipo de personas que tengo. Estoy rodeada de una gente muy eficaz, muy humana también, que me parece que es muy necesario trabajar con un grupo de gente con el que te sientas a gusto y eso hace que afrontemos pues todo lo que nos está viniendo con la mayor energía posible. Y ahora sí, termino. Muchas gracias. Y por supuesto ahora estoy dispuesta a dialogar o a compartir con vosotros lo que creáis oportuno. Bueno, a ver si esto... Bueno, el decano me ha pedido que le disculpe, ha tenido que salir, entonces no ha podido quedarse aquí al debate, pero eso no quiere decir que no haya debate. Yo quiero, antes de empezar, agradecerle a Rosa. Me parece increíble que le dé la vida para tanto y tanto tan fructífero. La verdad es que me ha encantado, la verdad, todo lo que nos ha expuesto y la de posibilidades que abre. Pero esto no es un debate y entonces yo lo que os animo a los que estáis aquí, tanto los estudiantes especialmente, a que le preguntéis, porque no vais a tenerla aquí todos los días, desgraciadamente, también para nosotros. Así que quien quiera hacer preguntas. Bueno, gracias. Yo tendría 2 preguntas. La primera, yo creo que es más breve. Cuando mencionó el tema de que ya la administración Obama incluía el tema de Big Data, ¿en qué línea iba? Pues que estaba dando dinero para grupos de investigación y para la creación de institutos propios de Big Data. Es decir, el instituto mío, por ejemplo, se está financiando con fondos del Santander, ¿no? Y con los proyectos que nosotros estamos consiguiendo. En muchos países, como por ejemplo Estados
Unidos, Inglaterra, en Suecia, en Francia, son los propios gobiernos por lo que están apostando en la investigación, en que se constituyan institutos de investigación que tengan una financiación estable. ¿Sabes? Esa es la gran diferencia. Vale, aclarado eso, hay una parte que yo encuentro un poco a faltar, creo, pero ha estado ahí un poco en algún momento cuando hemos hablado de las redes sociales, que hay un momento en el que ha dicho, ¿cuántos datos? ¡Qué miedo! Yo creo que hay una cosa que falta hoy en día, que igual todavía no está muy desarrollada y que ciencias más clásicas, por ejemplo, estoy pensando en la biología, sí la han hecho, y es desarrollar una ética, una filosofía de su disciplina. Ahora mismo los datos yo creo que es una cosa demasiado nueva y la gente no sabe hasta qué punto, es decir, habrá mucha gente en la calle que desconozca que existe toda esta capacidad de tratamiento de la información, etcétera, y que si se le contase todo de golpe se sentiría expuestísima, se sentiría bastante invadida de alguna manera. Yo quiero saber un poco si en vuestro grupo, dentro de esa interdisciplinaridad que manejéis, pues si hay algún modo también de abarcar esa ética del dato, de la confidencialidad. Y preguntaba lo de la administración Obama porque, bueno, aquí ya en España parece que está empezando a asomar la idea de una administración también del estudio del dato, porque no es solamente algo privado, de la iniciativa privada, es algo también de la administración pública. Por ejemplo, la noticia de ayer o el día anterior, de que la Generalitat de Cataluña va a empezar a conceder permisos de libertad en función a riesgos estudiados por Big Data. Al fin y al cabo debería ser, eso es como una ley. Yo puedo leerme la Constitución y todas las leyes que existen y sé cuáles son mis derechos y mis deberes como ciudadano. El código, el Big Data, también debería gozar de esa, en el caso de la administración pública, para la propuesta que estoy mencionando, también debería gozar de esa transparencia y de esa capacidad de ser observado, criticado y supervisado y estar en constante crítica. Pues, ¿cómo abordéis cuestiones de este tipo más? Porque son muy poco científicas, un poco técnicas, son como más morales, pero están ahí. Bueno, es que toca muchos temas. O sea, primero, efectivamente, ya este gobierno ha creado a partir del Ministerio de Economía sería como la Oficina de Transformación Digital, y dentro de esa oficina depende un apartado que es la Oficina del Dato. Yo conozco personalmente a la persona que está a cargo de la Oficina del Dato, que está en solo para crear una política de datos para España en el Ministerio de Economía. O sea, está el marketing hecho, ahora falta darle contenido a todo eso. Pobre hombre, realmente está súper desbordado, porque imagínate lo que es que va a cada acto y se le echa encima a todas las empresas, todos los institutos. O sea, está, como si dijéramos, echada la semilla, pero ahora hay que empezar a crear el dato. Eso por una parte. Luego, lo que has dicho de ética, estoy totalmente de acuerdo contigo. En este caso vamos muy por detrás, muy por detrás. Ya en Europa, sobre todo en todo lo que son proyectos europeos, se está hablando de la ética asociada a los algoritmos. Y ya hay departamentos de derecho, porque esto está más bien abordado por gente de derecho, que están hablando de la moral de los algoritmos, de temas de... Otra cosa es la confidencialidad, pero el tema de todo lo que podríamos vernos atacados desde el punto de vista moral por la determinación de un algoritmo. Incluso se habló, por ejemplo, determinadas operaciones que se están haciendo casi por robot, que determinan si siguen para adelante con la operación o no, en base solamente a un algoritmo y no a la visión médica, ¿no? Eso es una revolución que lamentablemente la tecnología y las matemáticas están yendo por delante de lo que es la legislación con respecto a este tema. A nivel simplemente personal, decirte que tuvimos en el instituto la visita de un profesor de Bilbao que tiene un proyecto europeo, precisamente en el ámbito de derecho, que tiene un proyecto europeo en este contexto,
Y con él estuvimos colaborando en algunas cosas, ¿no? Pero lamentablemente eso va lento. Y otra cosa es que la tecnología es un aspecto muy internacional, ¿no? Lo que ha pasado con las sentencias de Google, en la que tú puedes ser invisible en España, pero te vas a Francia y sigues teniendo la información con la URL en Francia, pues realmente la legislación que puede aplicar el país luego no sirve desde el punto de vista internacional. Ese es un tema muy, diría en pañales todavía. Ahora no te puedo dar buenas noticias. Luego, en el tema de la ética de los algoritmos, que es otra cosa, ¿no? Es decir, la justicia o la sesgo de los algoritmos, de los que se habla mucho, ha salido un tema de investigación que precisamente en el Congreso de Valladolid había una sesión dedicada a eso, que es el fairness de los algoritmos, o sea, la veracidad o cómo hacer los sesgos menos evidentes. Si tú entrenas un algoritmo donde la proporción de mujeres es muy pequeña, lamentablemente el algoritmo aprende de lo que le estás metiendo. Entonces, ¿cómo hacer eso para que realmente no haya tanto sesgo de género, no haya tanto sesgo de raza o de lo que sea? Pero hay cosas que son naturales, ¿no? Por ejemplo, la vacuna del COVID se hablaba de que funciona muy bien, pero la vacuna del COVID funciona muy bien para la raza caucásica. La vacuna del COVID hay muchos interrogantes de si va a funcionar bien sobre, por ejemplo, razas más indígenas o sobre todo lo que es la parte de Sudamérica o en gente como síndrome de Down. ¿Por qué? Pues porque la experimentación se ha hecho básicamente en la raza caucásica o la experimentación en medicina básicamente se hacía en hombres. Entonces, ese tipo de conductas aprendidas, si queremos darle forma en base a algoritmos, habrá que cambiar la forma de hacerlo. Ya te digo que ahí hay una rama de investigación que ya se ha empezado y que esperemos que empiece a dar sus frutos, ¿no? Pero sí que hay un interés y hay una preocupación por dar respuesta a ese tipo de cosas. Pero no puede ser demasiado positivo. Todo saldrá, efectivamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? Allí, Jacinto. Sí. Bueno, sobre todo darte las gracias porque me ha gustado mucho la conferencia y sobre todo me ha gustado una cosa y es que todo el tiempo se habla de estadística y bueno, aquí no tenemos informáticos con los que meternos, ¿no? ¿Queda alguno? No hay ninguno, entonces no, pero nos comen el terreno, llevan comiéndonos el terreno hace mucho tiempo, entonces sobre todo pues congratularme de que se está haciendo algo en el Big Data que tenga detrás un poco de fundamento, ¿no? Porque hasta ahora todas estas cosas de Machine Learning son como buenas ideas en muchos casos, pero el tratamiento de los datos no sabemos ni cómo son los datos ni cómo quieren hacerlo. Entonces, por eso digo que lo que me ha gustado es que hayas introducido ahí la parte de estadística y entiendo que la parte del concepto de probabilidad que se está empezando a perder, ¿no? Aunque ahí ya con los datos estos, no sé yo si hemos perdido ya. El ID, desde luego, lo hemos perdido, ¿no? Ahí no tenemos ninguna posibilidad de... Eso ya es otro concepto que o lo asumes, pero que realmente hay que reinventarse en eso. Sí que hay modelos probabilísticos en temas de Machine Learning exclusivo y de hecho se enseñan, yo organizo un curso conjuntamente con Deloitte para perfiles STEM que quieren reinventarse, ¿no? Y ahí sí que damos temas probabilísticos aplicados a Machine Learning, pero claro, ya no, la probabilidad ha dejado de tener el protagonismo que nosotros le asignábamos, entre otras cosas, porque el concepto de distribución en Big Data, ¿cuál es? Por eso decía lo de antes de muestra, censo, eso, muestra población y tal, ha perdido un poco la esencia, ¿no? Lo cual no quiere decir que deje de ser importante y que seguramente tengamos que volver a nuestros orígenes y que hay todavía datos donde es necesario, pero en el concepto masivo y desestructurado de datos, algunas cosas de esas pues tenemos que dejarlas de lado y ser menos rigurosos, ¿no? Como solíamos
Y con respecto a lo que dices de los informáticos, es un hecho. En mi universidad, no solamente los informáticos, sino los ingenieros de teleco, creen que saben explicar los procesos estocásticos mejor que nosotros. O sea, ellos dicen que, bueno, que los procesos estocásticos es una cosa de la telemática de toda la vida y que nosotros, los estadísticos, somos los antiguos. A mí me costó mucho en el grado de ciencia de datos e ingeniería que montamos tratar de imponer al departamento para dar ese tipo de asignatura, porque encontré toda la adversidad de ingenieros en informática. O sea, eso también es un hecho, no sé si preguntaba antes si ha llegado aquí a Extremadura, con eso de que tenéis informática en Cáceres y aquí tenéis matemática, ¿no? Pues eso hace que por lo menos estéis lejos, ¿no? Pero nosotros, no sé si eso es bueno o malo, pero es un hecho, ¿no? Pero luego en la Carlos III la guerra se ha abierto y lo malo es que nos están relegando como a gente antigua, ¿no? O sea, nosotros lo que hemos hecho toda la vida no es análisis de datos. Nosotros estamos igual. Los informáticos, pero porque nosotros estamos parados. Ya aprovecho aquí para echar a los que están, porque yo no voy a poner, con lo cual la punzadita. En el momento que salga algo de Big Data, ellos están avanzados, van por delante de nosotros, pero vuelvo a decir, Big Data con los algoritmos estos típicos de Camis y este tipo de cosas. Pero fíjate, Camedia es una cosa que se ha explicado siempre multivariante. O sea, claro, sí, pero además es 4 cuentas, por decirlo de alguna manera, cuando la cuenta no es. Entonces, claro, mi pregunta iba a ir: si tú crees que la probabilidad la tenemos que desechar por completo, o es que todavía no tenemos herramientas para poder introducir la complejidad que necesita el concepto de probabilidad con estos datos. Claro, es que probabilidad sobre funciones, ya bastante complejo sobre un punto, sobre funciones lo veo, vamos, a mí no se me ocurre. A ver, yo ahí distinguiría un poco del objetivo, ¿no? Si tú montas un grado en matemáticas y evidentemente la investigación científica en el área de matemáticas, pues como todo es el área de proceso, ¿no? La es bastante fuerte, necesita argumentos probabilísticos. O sea, eso no lo puedes abandonar porque son las herramientas y las medidas con las que tienes que trabajar. Otra cosa, si tú montas un grado en ciencia de datos, a mí me parece que hay que relajar un poco, o sea, hay que introducir la probabilidad como una herramienta y como un lenguaje que nos ayuda a entender muchas de las cosas que surgen de todos los procedimientos, pero no es sencillo. Es decir, que tienes que ser muchísimo menos riguroso. Con respecto a la investigación futura, yo creo que volverá a aparecer. Por ejemplo, todo el ámbito de datos funcionales que se mueve en el espacio de Hilbert, eso es una dinámica muy difícil y se puede, lo que pasa es que nos podemos aliar con los matemáticos de toda la vida, ¿no? Que saben mucho de estas herramientas. Pero realmente, cuando tú quieres hacer un trabajo en el que quieres resolver problemas con datos reales, las hipótesis que tienes que poner para que realmente se verifiquen y que pueda darse, por ejemplo, la convergencia, en el caso high dimension, ¿no? Cuando n tiende a infinito y p tiende a infinito, es que son unas condiciones que dice, pero ¿qué situación voy a verificar en la práctica para que esto sea así? Entonces, bueno, es verdad que en los journals dedicados al ámbito nuestro te piden muchas veces falta teoría, pero háganla ustedes. Que me parece genial, pero que es que hay cosas que o avanzas en un sitio o avanzas en otro, ¿no? Lo ideal es gente fuerte, bueno, que tenéis a José Enrique, que es muy fuerte en el aspecto teórico en espacios de Hilbert, que seguramente podrá sacar resultados muy interesantes. El problema es que se restringen tanto las condiciones que luego eso no resulta aplicable en la práctica, ¿no? Y la probabilidad, yo creo que en el mundo del Big Data se podrá encontrar nichos donde sea aplicable, lo que pasa es que hay que buscarlo y hay que meterse, ¿no? Pero yo creo que sí que va a aparecer. En todo lo que es grafos, los conceptos probabilísticos son muy importantes, por ejemplo. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguna pregunta más? De todas maneras, de cara a los estudiantes, os he dejado ahí
siempre hay un huequito por ahí. El ritmo. Bueno, pues sí, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por finalizada la conferencia, agradeciendo a Rosa su generosidad aquí también en su exposición, en sus conclusiones y su generosidad en general.